invitar a Pastor Abraham para servirnos con el mensaje. Bueno, muchísimas gracias por el número especial para la gloria de Dios, acudir a Jesús en todo tiempo y especialmente viviendo este tiempo muy difícil, conflictivo, concretamente en nuestra ciudad, nuestro departamento, muchas veces solo teniendo que trabajar o estar ocupado quizás preparando la palabra, había mucha impotencia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para solucionar problemas políticos, sociales que se está viviendo? Y se siente pues mal, ¿no? Uno quisiera hacer algo. Pero meditando en la palabra, decía aquí, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces me daba consuelo porque no podré ir, no sé, a pelear, bicicletear, a bloquear, a muchas cosas que quizás muchos queremos hacerlo, pero podemos orar. Podemos orar. De donde sea que estemos, en el tiempo que tengamos, orar por pacificación, orar por justicia sobre todas las cosas para nuestra ciudad, nuestro departamento y para toda Bolivia. Así que oro a Dios que podamos poner nuestro granito de arena por esta problemática que está viviendo nuestra ciudad, nuestro país, orando y experimentemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Amén. Bien, la palabra clave en el que se basa el mensaje de esta mañana es el versículo 24. Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Voy a orar. Padre bendito Señor, te damos gracias por Jesús, quien se sacrificó dolorosamente en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Padre del cielo, acudo a esta cruz preciosa para poder servirte en esta mañana a través de este mensaje. Te pido también que bendigas a todos los adoradores, Señor, a todos los que están prestos a tu mensaje, para que puedas quitar todo obstáculo, toda barrera de su interior, de su corazón, Señor, toda preocupación, y puedan tener oídos solo para oír tu palabra. Señor, dejo este culto de principio a fin. Dejo este mensaje, Señor, en tus manos, pidiendo la guía de tu Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de esta mañana es todo lo que pidiereis orando. La semana anterior aprendimos la entrada triunfal y gloriosa de Jesús en Jerusalén. En el pasaje de hoy, Jesús nos enseña a quitar los montes a través de la oración de fe. ¿Qué es la fe? La fe no es algo abstracto. La fe es quitar los montes que están delante de nosotros en nuestra marcha de fe. Eso es la fe. Entonces, ¿cuáles son los montes que ustedes tienen que quitar? Algunos ni siquiera saben cuáles son sus montes que tienen que quitar porque no están haciendo la marcha de fe. Pero yo estoy seguro de que todos ustedes aquí y allá en sus casas están haciendo esta marcha de fe. Por eso se están enfrentando a sus montes. El monte de la labor pastoral, cuando la ovejita no quiere escuchar. El monte de nuestro manejo del tiempo. El monte de nuestra vida autofinanciada. El monte del problema familiar. El monte de enfermedad. Monte de estudios. El monte de la incertidumbre que vivimos en nuestra ciudad.
etcétera, etcétera. Oro a Dios que a través del pasaje de hoy podamos aprender a quitar los montes a través de la oración de fe. Amén. Primero, todo lo que pidiereis orando, todo lo que pidiereis orando. Versículo 20 al 24. Miremos el versículo 20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. A la mañana siguiente, luego de la purificación del templo, Jesús y sus discípulos otra vez estaban entrando en Jerusalén. En el camino, los discípulos vieron que la higuera que Jesús había maldecido se había secado desde la raíz. Entonces, Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro se quedó totalmente sorprendido ante la autoridad de la palabra de Jesús. Jesús había maldecido esta higuera que estaba llena de hojas hermosas, verdes, pero sin frutos, y se había secado desde las raíces, desde la noche a la mañana. Increíble. ¿Cómo tan solo con una palabra esta higuera se secó desde la raíz? Hasta ahora, Pedro había visto la autoridad en la palabra de Jesús en muchas ocasiones. En una noche tempestuosa, cuando ellos navegaban, Jesús calmó la tempestad del mar embravecido, diciendo: calma e inmudece. También Jesús levantó a Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, diciendo: Lázaro, ven fuera. En comparación con esto, la autoridad de Jesús de secar una higuera no era tan sorprendente. Pero Pedro se sorprendió totalmente por la autoridad de la palabra de Jesús y exclamó: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cómo podemos entender el interior de este Pedro ante la autoridad de la palabra de Jesús? Después de la confrontación de Jesús con las autoridades políticas de los líderes religiosos, cuando él purificó el templo, Pedro habría visto las miradas rencorosas de todos ellos y sabía que en algún momento se iban a vengar. Pedro psicológicamente se habría quedado con mucho temor ante la autoridad de todos ellos. Este Pedro entendió que la autoridad es lo único que funciona en este mundo. Pero Pedro no tenía autoridad. En Jerusalén él realmente era nadie. Pedro quería ejercer esa autoridad y poder en el mundo real. Sobre los soldados romanos, sobre los líderes religiosos. Y también querría hacer cosas grandes por y para la gloria de Dios. Pero Pedro solo tenía buena verba. Pero con eso no convencía a nadie. Pedro se maravilló de la autoridad de Jesús que secó a esta gran higuera llena de hojas desde sus raíces. Esa autoridad justamente era lo que Pedro anhelaba y realmente añoraba poseer. Esa autoridad y poder. Ahora, ¿cómo respondió Jesús a este Pedro? Miren los versículos 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios,
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús comprendía profundamente a este Pedro. Jesús creyó que Pedro y los otros discípulos podrían tener la autoridad si tan solo tuvieran esa fe en Dios. Aquí, la autoridad quiere decir la capacidad real y práctica de llevar a cabo las obras de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús dijo, tened fe en Dios, esto quería decir, Dios es el Dios todopoderoso que nos da su autoridad de hacer todo en este mundo cuando ponemos nuestra confianza en Él. Muchas veces la gente dice, yo creo en Dios, creo en Dios. Pero en realidad confiamos más en lo que nosotros calculamos. En realidad calculamos y confiamos más en las condiciones favorables que nosotros vemos. Confiamos más en nuestros conocimientos y experiencias personales. Y no ponemos nuestra confianza en nuestro Dios todopoderoso. Cuando Jesús dijo, tened fe en Dios, quería decir, pongan su confianza en el Dios todopoderoso absolutamente y harán grandes cosas en el mundo para su gloria. Tenemos que recordar que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra de la nada. Es el Dios todopoderoso quien levantó a Jesús de los muertos. Entonces, cuando tenemos fe absoluta en este Dios todopoderoso, ¿qué clase de autoridad podemos ejercer en este mundo concretamente? Miremos el versículo 23 de nuevo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando tenemos fe absoluta en Dios, podemos ejercer la autoridad de quitar los montes. Como sabemos, un monte es algo inmovible, no se puede mover. Aquí el monte simboliza un obstáculo que no se puede superar con nuestro esfuerzo humano en nuestra marcha de fe. No se puede superar con nuestro esfuerzo. Pero Jesús tenía la certeza de que sus discípulos podrían crear una nueva historia gloriosa en el mundo, superando muchos obstáculos, si tan solo tuvieran fe en el Dios Todopoderoso. Jesús dijo, cualquiera que dijera a este monte, cualquiera que dijera a este monte. Jesús prometió que no solamente los discípulos, sino también cualquiera que deposita su fe absoluta en Dios podría hacer lo mismo. Nosotros también estamos incluidos aquí. Pero ahora, ¿cómo se pone en práctica esta fe de quitar los montes? ¿Cómo lo hacemos práctico? Miren el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fijémonos muy bien en la frase, por tanto. Por tanto, se usa cuando uno quiere concluir algo, ¿no es verdad? Por tanto, al escuchar al Señor decir,
si dijere a este monte, quítate y échate en el mar, nos pareciera que el Señor nos pidió hacer algún acto de magia, gritando al monte. Pero aquí nos damos cuenta de que lo que el Señor quería enseñar a sus discípulos no era un secreto de un acto de magia, sino la oración de fe. La oración de fe, de quitar los montes en nuestra marcha de fe. Entonces, ¿cómo se relaciona la oración con tener fe en Dios? Sin tener fe en Dios no podemos orar. No digamos que tenemos fe y no oramos. Sin tener fe en Dios no podemos orar. La oración es la forma en que dependemos de Dios en lo práctico. Entonces podemos decir que la oración es la expresión de nuestra fe. En la oración de fe, hermanos, es cuando encargamos a Jesús nuestros montes de preocupaciones, nuestros montes de heridas de la vida, nuestros montes de debilidades y problemas de pecado. En oración de fe podemos encargar a nuestras ovejas que no quieren cambiar su corazón egocéntrico. En oración de fe podemos regocijarnos en Dios, creyendo que somos sus hijos amados y Él es nuestro Padre Celestial. Pero miremos de nuevo el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este mismo versículo está escrito en la Biblia, versión internacional. Dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que lo han recibido y lo obtendrán. Cuando oramos, tenemos que creer que Dios escucha nuestra oración. Cuando oramos a Dios, tenemos que tener la fe absoluta de que ya hemos recibido todo lo que hemos pedido a Él en oración. Pero muy a menudo sucede que cuando oramos, simplemente le pedimos a Dios lo que nosotros queremos. Y si nuestra oración no es respondida de acuerdo a nuestro deseo, fácilmente caemos en la duda. Entonces decimos, bueno, la oración no funciona, no es práctico, Dios no me escucha. Y dejamos de orar. Pero en eso tenemos que tener la seguridad de que Dios contesta nuestras oraciones en su tiempo. Cuando leemos 1 de Juan capítulo 5 versículo 14-15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Mientras oramos por fe, toda clase de dudas se levanta en nuestro corazón. Toda clase de dudas. Para tener la fe de quitar nuestros montes, tenemos que llevar una lucha espiritual contra toda duda que se levanta en nuestro corazón. El Señor dijo en el versículo 23b, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Para tener la fe de quitar los montes, tenemos que vencer nuestras dudas momento a momento, dependiendo de la palabra de Dios. Eso nos dice, por tanto, todo lo que pidierais orando. Para quitar todos nuestros montes en nuestra oración, tenemos que aprender a decir con el clamor de nuestra alma, Señor,
Quita este monte de pensamiento humano y actitud egocéntrica de mi oveja. Orar por ella. Tenemos que decir, Señor, quita de mí ese monte de incredulidad de levantar una oveja fruto de pesca. Señor, quita ese monte de duda de ver tu gloria en mi matrimonio. Ver tu gloria en mi hijo, en mi hija. No tenemos que sentarnos conformistas y contemplar a nuestros montes, sino tenemos que orar con clamor de nuestra alma por fe. Romanos habla de la fe de Abraham de quitar sus montes. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Abraham tenía 99 años, ante sus ojos se veía solamente él, ya como muerto, viejo, y su esposa de 90 años, que seguía siendo estéril. Pero al cerrar sus ojos en su oración de fe, vio por fe, con sus ojos espirituales, a sus innumerables descendientes como las estrellas del cielo. Conforme a la promesa de Dios, así será tu descendencia. Abraham venció la duda, orando momento a momento y dando gloria a Dios, creyendo que ya lo había recibido en el aquí y ahora, a pesar de la realidad que era muy diferente. De esta manera, Abraham quitó los montes a través de la labor de oración. Abraham se hizo el padre de fe para toda la humanidad porque nos dio un ejemplo de cómo quitar los montes que están en nuestra marcha de fe. Amén. Otro tipazo en la oración de fe es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió la visión de Dios de ir a Roma y establecer una sede de misión mundial para que el evangelio de Jesús pudiera ser predicado a todas las naciones por medio de todos los caminos de Roma. Pero humanamente era imposible ir a Roma para él, porque estaba encarcelado en Jerusalén por causa del nombre del Señor Jesús. Además, ya era viejo y su cuerpo estaba muy golpeado, muy maltratado, muy herido. Pero él quitó los montes a través de la labor de oración. Él dijo a los hermanos en Roma, si leemos Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Así oraba Pablo. Pablo dependió del Dios Todopoderoso a través de la oración y creyó absolutamente que él podría ir a Roma en tal situación. Finalmente fue a Roma como un prisionero encadenado. Más tarde, él dijo con toda convicción en Filipenses 4:13, que todo el mundo sabe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la Biblia, hermanos, hay muchos héroes de fe, como Abraham, Moisés, Samuel, David, etcétera, etcétera. Todos ellos son aquellos que quitaron sus montes que estaban delante de ellos por la
fe absoluta en el Dios Todopoderoso. La fe no es algo abstracto. La fe es quitar los montes que están delante de cada uno de nosotros. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son sus montes que tienen que quitar? Aquellos que no marchan por fe no se pueden dar cuenta cuál es su monte que tienen que quitar. Dependiendo de la magnitud de la fe, algunos luchan apenas solo para él y su familia. Para él y su familia, nada más. Y se quejan diciendo que su condición de vida es muy desfavorable, muy lamentable. Pero otros quitan sus montes a través de la oración de fe y ven la gloria de Dios en sus vidas y en la de su familia y en toda su descendencia. Amén. Llevando nuestra vida cristiana y pastoral, nos enfrentamos con muchos montes. Y a menudo nos sentimos fatalistas ante la misión del campus universitario. Ante levantar ovejas fruto de pesca, porque tenemos que llevar muchos roles en nuestra vida. Como ser buenos estudiantes, buenos hijos, buenos padres, buenos profesionales. Y al mismo tiempo tenemos que ser buenos pastores que hacen la labor de amor por sus ovejas. En especial al ver los montes de materialismo, ese monte de egoísmo, solo para él, el de humanismo, todo lo interpretan humanamente, que están dominando a las ovejas, a los jóvenes universitarios, incluso a nosotros mismos. Nuestra fe se desvanece. Pero Jesús nos pide orar por fe, confiando en el Dios Todopoderoso. Oro a Dios que podamos quitar nuestros montes en nuestra vida práctica, a través de nuestra oración de fe en el Dios Todopoderoso, de manera que todos nuestros montes sean quitados por la gloria de Dios. Amén. Segundo, cuando estéis orando, perdonad. Versículos 25 y 26. Jesús continúa hablando sobre qué tipo de oración debemos ofrecer a Dios en el versículo 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando oramos, Dios quiere que perdonemos y seamos perdonados para recibir su respuesta. Cuando pecamos contra otros, básicamente estamos pecando contra Dios. Cuando tenemos un corazón que no perdona, es pecado contra Dios y esto obstaculiza nuestra oración. Para que nuestra oración sea escuchada, debemos perdonar a cualquiera con quien tengamos algo en contra. Hablar es fácil, pero en la práctica no es fácil perdonar a aquel o aquella que nos ha hecho mucho daño. El perdonar a los demás es como quitar la montaña. En realidad es imposible hacerlo por nuestro propio esfuerzo humano. Solo es posible cuando recordamos la gracia del perdón de Jesús en la cruz por nosotros. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como Jesús nos perdona, también nosotros debemos perdonar a los demás.
Cuando meditamos en nuestra vida de pecado, cuando realmente nos identificamos que nosotros mismos somos pecadores y meditamos en Jesús, quien nos perdonó y nos perdona a través de su dolorosa cruz, entonces podemos también perdonar a otros sus ofensas de corazón. El amor de Jesús en la cruz nos tiene que conmover y recién podemos perdonar. Compartiendo un poco mi testimonio, Dios también permitió montes en mi vida de fe. Mis grandes montes en su momento fueron los estudios, la necesidad económica, el problema matrimonial y la enfermedad de mi hijo. Sufrí mucho con estos montes. Me quejé, me puse muchas veces rebelde contra Dios y casi me quedo miserable solo contemplando estos montes. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me ayudó a mirarlos y desafiarlos orando con fe. No fue fácil, pero me cansé de solo quejarme y verme miserablemente ante los demás y oraba. No hubo respuesta de Dios inmediata. Y pareciera que más bien se complicaba aún más. Fácilmente podrían nacer dudas, pues no había ni para comer ni para la leche del hijo en su momento. Su enfermedad se agravaba más hasta llegar a convulsionar varias veces y tener que operarlo. Mi matrimonio también de mal en peor. Y yo tambaleaba espiritualmente, pero por la gracia de Dios no me rendía. Y sé que el Señor me sostuvo y también las oraciones de los misioneros, quítate y échate en el mar y orar con perseverancia. Eso fue lo que me permitió también orar a mí con muchas lágrimas aquí en este altar para quitar todos esos montes de mi camino de fe. No niego que algunos montes pues tardaron años, 5 años, 10 años y quizás un poco más en ser quitados. Pero el Señor lo hizo. Ahora puedo confesar con mucha gracia que el Señor me permitió todo eso para enseñarme un poquito más a orar por fe y constantemente, quitando toda duda que se levanta en mi corazón, momento a momento. Doy muchas gracias a Dios. Hoy en día también Dios me llamó para servir sus ovejas del campus. Pero me he chocado con el monte de levantar ovejas fruto de pesca, pues lo he intentado muchas veces y he fracasado. Pero el Señor me hace recuerdo nuevamente. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Reconozco que fui muy autosuficiente sirviendo la obra de pesca y no oraba creyendo por fe. Ante la situación adversa, quedaba mi oración. Me arrepiento de mi actitud fatalista ante la oración de fe, ante el monte de levantar ovejas fruto de pesca, y no oraba por fe. Pido a Dios que ante mi monte pueda poner en práctica la oración de fe constante, de manera que pueda levantar ovejas fruto de pesca para la gloria de Dios. Amén. Concluyendo, hermanos, en el pasaje de hoy aprendimos que para quitar los montes de nuestra vida, lo que realmente necesitamos es la fe en Dios a través de nuestra oración de fe. Amén. Oro a Dios que seamos hombres y mujeres de fe, que quitamos todo monte poniendo en práctica en nuestras vidas cada día la oración poderosa de fe. Amén. Vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por hacernos recuerdo, Señor,
que la fe práctica en nuestra vida, que la manera de quitar los montes de nuestra vida, Señor, es a través de la oración de fe. Señor, muchas veces nos quedamos simplemente contemplando fatalistas, Señor, nuestros montes que nos agobian, que nos impiden marchar por fe. Y nos quejamos. Padre del cielo, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder levantarnos como hombres y mujeres de fe, que quitamos todo monte de nuestra vida, poniendo en práctica, Señor, en nuestra vida cada día la oración poderosa de fe en el Dios Todopoderoso, de manera que podamos ver tu gloria en cada área de nuestra vida. Padre, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.